Muy buenas a todos y a todas. Vamos con el primer vídeo de la unidad 8. Perdón, este es el primer vídeo de geometría y aquí vamos a definir lo que es un vector, las operaciones con vectores, las coordenadas de un vector y lo que es el producto escalar de dos vectores. Entonces, este primer vídeo vamos a definir simplemente lo que son vectores y sus operaciones, que sería el punto 1 del tema. Vectores y sus operaciones. Y vamos a empezar por definir lo que es un vector, ¿vale? Entonces, un vector AB se denota así, con una flecha encima, es un segmento orientado que queda determinado por dos puntos. El origen, que en este caso es el punto A, y el extremo, que en este caso es el punto B, ¿vale? Primero se representa el origen y después el extremo. ¿Esto básicamente qué significa? Bueno, pues significa lo siguiente. Yo tengo aquí un punto A y un punto B. Bueno, pues un vector sería el segmento que va desde A hasta B. Es un segmento orientado porque me dice en dónde empieza, ¿vale? Y en dónde acaba. La flecha precisamente indica la orientación, en qué sentido va. Bien, este primer vídeo va a consistir en un montón de definiciones para que tengamos claro qué es cada cosa a lo largo del tema, ¿vale? Entonces lo siguiente que vamos a definir es lo que es el módulo del vector. El módulo de un vector AB es la distancia que hay entre A y B. Es decir, el módulo lo que me indica es la longitud del vector, ¿vale? Lo que me diría. La dirección de un vector es la dirección de la recta sobre la que se encuentra el vector. Y la de todas sus paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir lo siguiente, que si yo tengo aquí el vector AB, aquí voy a llamarle A y aquí voy a llamarle B, este sería el vector AB, ¿vale? Bueno, pues la dirección sería la recta sobre la que está este vector, lo que está dibujado en rojo. Pero también serían todas las rectas paralelas a esa recta, porque la dirección es la misma. ¿De acuerdo? Entonces seguimos. El sentido, voy a cambiar de color. El sentido de un vector queda indicado por la punta de la flecha, por la punta de flecha.
y es la orientación con la que se recorre. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Si yo tengo una dirección, ¿vale? En esa dirección hay dos posibles sentidos. Un posible sentido sería este y el otro el sentido contrario, el que va de aquí, por ejemplo, pues aquí. Esos son los dos posibles sentidos. Quedan definidos efectivamente por hacia dónde apunta la flecha, ¿no? En este caso, el vector va como hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Y aquí va como hacia la derecha y hacia arriba, ¿vale? Evidentemente no podemos hablar siempre de izquierda y derecha o arriba y abajo porque depende de la dirección, ¿vale? Si es una recta horizontal o si es una recta vertical o inclinada, ¿vale? Seguimos con las definiciones y ahora vamos a definir cuando dos vectores son iguales. Entonces, dos vectores son iguales cuando tienen el mismo módulo, es decir, cuando miden lo mismo, la misma dirección y el mismo sentido. También se le pueden llamar vectores equipolentes. Bien, simplemente es una definición que es un poco de perogrullo, ¿no? Para que dos vectores sean iguales, evidentemente tienen que tener la misma forma, ¿vale? Mismo módulo, misma dirección y apuntar hacia el mismo lado. Voy a borrar estas líneas, ¿vale? Seguimos. Cuando queremos hacer uso de un vector, podemos tomar en su lugar cualquiera de los que, a ver cómo lo explico, de los que son iguales a él, ¿vale? Cada uno de ellos es un vector fijo. Y voy a intentar explicar así sin veros la cara, que no es fácil, la diferencia entre vector fijo y vector libre, ¿vale? Un vector fijo, para eso voy a necesitar dibujar. Un vector fijo es aquel que queda fijado por un origen y un extremo, ¿vale? Vamos a suponer que yo tengo aquí un origen y un extremo, ¿vale? Y esto sería un vector fijo. Si yo ahora cojo otro vector fijo, este sería otro vector fijo, porque quedaría fijado el primero quedaría por el punto A y B y el segundo por el punto C y D. Si yo ahora cojo otro vector fijo, este quedaría fijado por el punto E y F. La intención mía es que todos estos vectores que estoy dibujando sean iguales, es decir, que tengan la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Cuando un vector queda fijado por un origen y un extremo, decimos que el vector es fijo, y al conjunto de todos los vectores fijos que sean iguales, a todo este conjunto, a este conjunto de vectores fijos que sean iguales, le llamamos vector libre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el vector libre básicamente es un vector que yo lo puedo mover por el plano a mi antojo, ¿vale? Porque así yo puedo hacer, por ejemplo, operaciones con dicho vector desde un punto de vista gráfico de forma más cómoda. Entonces, ¿qué es un vector fijo? Un vector fijo es un único vector que queda fijado por un origen y un extremo. Y un vector libre es el conjunto de todos los vectores que son iguales que ese vector fijo. Evidentemente, si yo cojo un vector fijo y trazo otro vector que sea fijo
igual al anterior, bueno, pues el conjunto de todos esos vectores iguales es lo que llamaríamos un vector libre, ¿vale? Y yo por ejemplo, ahora lo vais a entender mejor ahora cuando expliquemos las operaciones, para poder sumar o restar vectores, yo puedo coger el vector correspondiente, trasladarlo en el plano y así hacer la operación desde un punto de vista gráfico. ¿Vale? Entonces, vector libre es un conjunto. Es un conjunto de vectores fijos y un vector fijo es un único vector que queda fijado por un origen y un extremo. Este de aquí sería un vector fijo, este sería otro vector fijo, este sería otro vector fijo y el conjunto de todos esos vectores es el vector libre. ¿Vale? Bueno, espero que os hubiera quedado claro la diferencia entre vector fijo y vector libre. Y si no, ya sabéis dónde encontrarme, ¿vale? Para preguntarme dudas sobre esto. En realidad, de cara al tema, tampoco lo vamos a utilizar muchísimo, pero sí es bueno que tengáis esa idea porque, por ejemplo, para realizar operaciones con vectores desde un punto de vista gráfico, es fundamental trabajar con vectores libres, porque nosotros vamos a colocar el vector en donde necesitemos para hacer esa suma o esa resta. ¿Vale? Es un poco, para que entendáis un poco la idea, es algo similar a lo que pasa con las fracciones, ¿vale? Yo tengo una fracción. Una fracción es una fracción que tiene un numerador y un denominador. Punto. Ahora, si yo tengo dos fracciones que sean equivalentes, representan a la misma fracción. Bueno, pues una fracción vendría dada por uno de esos números y al conjunto de todas las fracciones equivalentes es a lo que llamamos número racional. ¿Vale? Cuando yo tengo la fracción 1/2, que es la irreducible, esa sería una fracción, 2/4 sería otra fracción que sería equivalente a la primera, 3/6 lo mismo, 4/8 lo mismo. Bueno, pues al conjunto de esas fracciones de ese 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 es lo que llamaríamos un número racional. Es una idea similar a esto de vector fijo y vector libre, ¿vale? Vamos ahora con las operaciones. Y entonces vamos a explicar cómo se multiplica un vector por un número, ¿vale? Producto de un vector por un número. Bien, lo vamos a ver desde un punto de vista gráfico, ¿sí? Una cosa que no dije, que os lo voy a apuntar por aquí, cuando antes definí el módulo de un vector AB se denota por lo que se hace para denotar el módulo. Se utiliza la misma notación que el valor absoluto, ¿vale? Se encierra entre dos barras verticales el vector. También podríais ver la notación así, ¿eh? El módulo a veces también se aparece como una doble barra, ¿vale? Aunque esta es la que más vamos a utilizar, la de la barra simple, ¿de acuerdo? Vuelvo al producto de un vector por un número. Bueno, pues ¿en qué consiste multiplicar un vector por un número? Escribimos: el producto de un número por un vector es otro vector. El producto de un número k, voy a poner, por un vector u es otro vector que le llamaremos k por u, que verifica lo siguiente: el módulo del vector nuevo, el módulo del vector k por v va a ser igual al módulo, al valor absoluto de k por el módulo de u. Aquí voy a poner u, que quede claro que es u. Bien, fijaros, esto es módulo. ¿Por qué módulo? Porque dentro de las barras hay un vector.
Y esto es valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque dentro de las barras, absoluto, porque dentro de las barras hay un número, que sería el número k, ¿vale? Verifica por un lado que el módulo es eso, el módulo del vector u por el valor absoluto de k. La dirección es la misma que la de u, porque en realidad cuando yo multiplico un vector por un número, lo único que hago es hacer ese vector más grande o más pequeño, según el número. Si el número es mayor que 1, va a ser un vector más grande. Si el número es menor que 1, va a ser un vector más pequeño. Cuando digo menor que 1, me refiero que esté entre 0 y 1, ¿vale? Lo mismo pasaría si el número es negativo. Si el número está entre 0 y menos 1, el vector va a ser más pequeño, y si el número está si es menor que menos 1, el módulo del vector va a ser más grande, el vector va a estar más estirado. ¿Qué sucede cuando multiplico un vector por un número positivo? Que mantiene el sentido. Si lo multiplico por un número negativo, me cambia el sentido. Entonces vamos a escribir la tercera cosa que verifica. El sentido de k por u es el mismo que el de u si k es mayor que 0 y distinto si k es menor que 0. Es decir, básicamente lo que hago es, si yo tengo aquí un vector u y lo multiplico por 2, el vector va a ser el mismo, pero digamos puesto dos veces a continuación uno del otro. Este vector grande sería 2 por u. ¿Cómo sería el menos 2 por u? Pues el mismo vector, pero con el sentido contrario. Más o menos sería así. Esto sería menos 2 por u. ¿Vale? Misma dirección, más alargado porque multiplico por menos 2, pero cambia el sentido. Bien, evidentemente el producto de un vector por el 0 es el vector nulo, ¿no? El vector nulo es el vector cuyas coordenadas, que ya hablaremos después de las coordenadas, es el vector 0, 0, 0, 0, 0 en nuestro caso. Y poco más que decir. Evidentemente, si yo multiplico ahora este vector u por un medio, lo que voy a hacer es que su longitud quede reducida a la mitad. Entonces, si este es el vector u, pues el vector este de aquí sería un medio por u. ¿Vale? Y lo mismo pasaría si multiplico por menos un medio, también quedaría reducido a la mitad, pero con el sentido contrario. Bien, vamos entonces ahora a explicar cómo se suman y cómo se restan vectores desde un punto de vista geométrico. Desde un punto de vista gráfico, ¿vale? Entonces vamos allá. Suma y resta de vectores. Bien, nosotros, insisto, poco vamos a utilizar el punto de vista gráfico, pero es para que lo sepamos hacer. Es muy sencillo, ¿vale? Imaginémonos que yo tengo un vector u y un vector v. Bueno, pues para sumarlo, lo único que tengo que hacer es coger el vector libre, y aquí es donde vamos a utilizar lo del vector libre de v, y colocar este vector justo a continuación del vector u. ¿Vale? Entonces, si yo tengo aquí el vector u, lo voy a intentar dibujar bien dibujado. Si yo tengo aquí el vector u, cojo el vector v y lo pongo a continuación, que sería este de aquí, y el resultante, el vector resultante, que es el que se forma de aquí hasta aquí, ese sería el vector u más v. Lo podemos hacer así, o lo podemos hacer de esta otra forma.
tengo el vector u y aquí el vector v, ¿vale? Trazo un paralelogramo con esos dos vectores y el vector resultante, la diagonal de ese paralelogramo va a ser la suma, ¿vale? Como veis es el mismo vector. Lo podemos poner a continuación o trazar el paralelogramo, como queráis. Bien, ¿cómo se restaría? Pues exactamente lo mismo, pero al ser una resta, lo que le estoy haciendo es cambiándole el sentido a v. Entonces, si yo tengo aquí el vector u, ¿sí? Y el vector, lo voy a poner abajo porque necesito ahora aquí el hueco. Y el vector menos v sería el mismo que el de v, pero con el sentido contrario. Este sería menos v. Bueno, pues la resultante, que sería este de aquí, sería el vector u menos v. Como veis, desde un punto de vista gráfico, la suma y resta de vectores no tiene ninguna dificultad, ¿vale? También es cierto que nosotros esto lo vamos a hacer muy poco o nada, porque a nosotros lo que nos interesa es llegar a las coordenadas y empezar a sumar y restar vectores utilizando coordenadas. Eso será en vídeos sucesivos. Para acabar este vídeo, y no hacerlo tampoco muy largo, me quedan dos cosas que hablaros. Explicar lo que es combinación lineal de vectores y cómo se expresa un vector como combinación lineal de otros dos. Entonces, vamos a hablar aquí, voy a cambiar de color. Vamos a hablar aquí de lo que es la combinación lineal de vectores. Mirad, vamos a considerar sean dos vectores, sean u y v, dos vectores, y a y b, dos números reales, cualesquiera, ¿vale? Bueno, pues entonces decimos que el vector w, que es igual al resultado de multiplicar a por u, b por v y sumarlos, decimos que este vector w es una combinación lineal de los vectores u y v. Bien, gráficamente, ¿cómo sería esta historia? Bueno, vamos a suponer que tengo aquí unos ejes de coordenadas x e y, ¿vale? Voy a llamarle esto x y esto y. Y vamos a suponer que tengo los dos vectores u y v, que, pues yo que sé, vamos a suponer que sean, este sea el vector u, por ejemplo, y este que sea el vector v, ¿vale? Bueno, pues el vector a por u más b por v sería el resultado de multiplicar, voy a cambiar de color para que lo veáis bien, sería el resultado de multiplicar a por u, es decir, hacerlo un poco, bueno, más grande o más pequeño, yo lo voy a dibujar más grande, ¿vale? Vamos a suponer que este vector de aquí, este de aquí, sea a por u. Y este también lo voy a hacer más grande y que este vector de aquí sea por v. Bueno, pues a por u más b por v sería este vector de aquí, a ver si me funciona, que lo voy a dibujar en verde. Trazo el paralelogramo, como hicimos antes, ¿no? Y este vector de aquí sería precisamente el vector w, que es a por u más b por v, ¿vale? Es decir, para conseguir la combinación lineal hay que encontrar este número a y este número b que multiplica a v y a u, hasta hacerlos tan grandes o tan pequeños, eso depende de la longitud del vector w, hacerlo tan grande o tan pequeño para que la suma me dé lo que me tiene que dar, ¿no? Por ejemplo, os hago otro ejemplo, viendo ahora un vector más pequeño, ¿no? Cambio de nuevo al negro.
hago aquí unos ejes de coordenadas, supongamos que esto es U y que esto es V. Voy a hacerlos un poco más grandes y voy a salir de aquí de dentro. Bueno, como así me llega. Supongamos que esto es U y que esto es V. Bien, si yo quiero poner el vector W que voy a dibujar ahora como combinación lineal de estos dos, supongamos que W sea este, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar un número A de forma que A por U sea esto, perdón, A por V sea esto, o un número B de forma que B por U sea esto de aquí y que la suma me dé SW. ¿Cómo se buscan este número A y este número B? Pues es muy sencillo. Vamos a hacer precisamente ahora un ejemplo de cómo se hace esto, ¿vale? Con números. Gráficamente no nos interesa, pero con números sí que nos resulta muy interesante. Bien, lo primero, que sepáis que un vector normalmente en el plano tiene dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. ¿Vale? Entonces vamos a hablar aquí un poco de coordenadas de un vector. Sobre el plano, sin profundizar mucho porque después haremos un vídeo en donde profundizaremos más, ¿vale? Entonces, si un vector U tiene de coordenadas 1, 2, bueno, pues este vector se representa de una forma muy sencilla. Simplemente me vengo a X igual a 1 y Y igual a 2 y este punto lo uno con el origen. Este sería el vector U precisamente, ¿vale? Si el vector V, por ejemplo, tiene de coordenadas, pues yo qué sé, menos 1, 1, entonces la X es menos 1, es por aquí, aparece por aquí este punto y este sería el vector V, ¿vale? Bien, ¿cómo entonces conseguimos saber si un vector es combinación lineal de otros dos? Pues lo que os decía, muy sencillo. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a poner el vector 5, 3 como combinación lineal precisamente de esos dos vectores, de U que tiene coordenadas 1, 2 y V que tiene coordenadas menos 1, 1. Entonces, ¿qué quiero? Encontrar dos números reales, A y B, tal que 5, 3 sea igual a A por el primer vector más B por el segundo vector. El orden de cómo multipliquéis A y B da igual, es una cuestión de notación. ¿Cómo consigo esto? Pues muy sencillo. Fijaros, para hacer esta operación lo que tenéis que hacer es multiplicar cada número por cada una de sus componentes, ¿vale? Y aquí ya me estoy adelantando a algunos vídeos que van a venir detrás, pero bueno, así ya vamos haciendo pasos. Yo multiplico este número por este y este número por este y me quedaría lo siguiente, me quedaría A, 2A. Y multiplico el B por los otros dos y me quedan menos B, B. ¿Cómo sumo los dos vectores? Y también me estoy adelantando a lo que va a venir detrás. Bueno, pues los dos vectores, la forma de sumarlo es componente a componente, es decir, la componente X con la componente X y la componente Y con la componente Y. Esto sería A menos B y 2A más B. Entonces, fijaros a lo que llegamos. Perdonad. Llegamos a que el 5, 3 tiene que ser igual a menos B y 2A más B. Formamos un sistema. A menos B tiene que ser igual a 5 y 2A más B tiene que ser igual a 3. Si yo resuelvo este sistema, aquí las B se me van y me queda 3A es igual a 8, con lo cual A es igual a 8 tercios. Y si vengo a la primera ecuación, por ejemplo, 8 tercios menos B es igual a 5, con lo cual la B va a ser igual a 8 tercios menos 5. Es decir,
15 menos 7 tercios. Y esos serían los dos valores por los que tengo que multiplicar u y v para obtener la combinación lineal. Es decir, el vector, lo voy a dibujar ahora para que lo veáis. El vector 5, 3 vendría dado por 3, 4, 5, 3. Sería este vector de aquí. Este sería el vector w. Entonces, vamos a tirar de colores para que no nos liemos con los... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar un paralelogramo que cuya suma sea ese vector w, ¿vale? Bien, esto es muy sencillo. Como este vector, que ahora voy a redondear aquí, me queda en dirección contraria al otro vector, tengo que pasar al vector de sentido contrario. Por eso el vector v, que estaba multiplicado por b, queda multiplicado por menos 7 tercios, ¿vale? Entonces, voy a dibujar aquí el vector v por 7 tercios, y esto más o menos sería 7 tercios es 2 con algo más, con lo cual sería algo así. Más o menos, ¿eh? Esto es menos 7 tercios por el vector v. ¿Vale? El otro queda multiplicado por 8 tercios, que sería también 2 con algo, pero ya cerca de 3, con lo cual sería como 3 unidades, ¿no? Sería algo así, más o menos, aproximadamente. Esto sería 8 tercios por el vector u. Y si os fijáis, bueno, si esto estuviera bien dibujado, claro, quedaría ahí representado, ¿no? En realidad este vector tendría que venir hasta aquí y ese otro vector hasta ahí. Esa es la idea, ¿vale? Y la forma que vamos a tener de calcularlo es como acabamos de hacer aquí. Yo aquí ya me estoy anticipando a lo que va a venir detrás, ¿vale? Ya os dije que un vector tiene dos coordenadas, una coordenada x y una coordenada y. Ya sabríamos cómo dibujar el vector, que lo que se hace es dibujar el punto y unimos ese punto con el origen de coordenadas, ¿vale? Y sabríamos cómo calcular o cómo poner un vector como combinación lineal de otros dos. Hasta aquí este vídeo. No vamos a complicarlo más y en los siguientes vídeos pues hablaremos de coordenadas de un vector en el siguiente y después de producto escalar. Venga, un saludo a todo el mundo.